Hola, buenos días chicos. Espero que hayan disfrutado su fin de semana, su puentecito. El día de hoy es miércoles 4 de noviembre del 2020 y pues como ya es otro mes, vamos a estar trabajando con otro valor del mes, ¿verdad? Un nuevo valor, que es esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Bueno, voy a darles, a decirles, ¿verdad? ¿Qué es? Antes de empezar con nuestro examen, porque el día de hoy vamos a tener examen de español, ciencias naturales y geografía. Yo les voy a ir explicando cómo lo vamos a contestar. Espero que se les haga muy fácil, porque pues ya después van a venir las preguntas orales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el esfuerzo? Es un valor en el que nosotros le ponemos mucho empeño, mucho esfuerzo, ¿verdad? Para poder lograr algo que queremos, ya sea un esfuerzo físico, mental, ¿verdad? Para poder lograr todo lo que nos proponemos, todo. Entonces, para todo necesitamos esforzarnos, ¿verdad? Anteriormente yo ya les había mencionado que para lograr cualquier tipo de meta o propósito que tengamos nosotros en mente, pues hay que esforzarnos, hay que trabajar todos los días, hay que estudiar sobre todo para poder lograr eso que deseamos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con su examen. Aquí les voy a poner lo que vamos a escribir al inicio de nuestro examen. Nuestro examen está así, de esta manera, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es poner su nombre. Un ejemplo, si es Christopher, bueno, le va a poner Christopher Said y sus apellidos, ¿verdad? Nombre del colegio, Colegio Betzalón. Nombre de la profesora, Miriam Sauceda. Les voy a dar unos 3 minutos para que me copien la información que está en la primera hoja. Con eso escríbanmela con pluma. Ya las respuestas de su examen que van en la parte de atrás van con lápiz. Por favor, tengan a la mano sacapuntas, lápiz y su borrador, chicos. Entonces, 3 minutos para copiar la información. Bueno chicos, vamos a empezar. Les dije que íbamos a empezar con español. Ahí tenemos 20 preguntitas y vamos a empezar en la página 2. Dice, lee y llena el círculo de la opción correcta en la hoja de respuestas. Ya les dije que la hoja de respuestas viene aquí atrás, ¿verdad? Dice, continuar la especie. Viene un texto en color amarillo y viene un cuadro verde. Voy a ayudarles a leer y ustedes van a continuar la lectura, ¿sale? Dice, la principal función de una especie animal o vegetal es perdurar la vida mediante la reproducción. Todos los animales mamíferos adultos se reproducen cuando se junta una célula de una hembra con una célula de un macho. Ustedes prosiguen la lectura y nos vamos a la pregunta número 1. Dice, el texto anterior representa y vienen 4 respuestas, ¿verdad? Inciso A, una paráfrasis. Inciso B, una cita textual. Inciso C, un texto expositivo. O inciso D, una carta. Les recuerdo, chicos, que todo lo que viene aquí en su examen son temas que ya vimos, hicimos ejemplos, investigamos, entonces ya nos debemos de saber la respuesta. En el número 2 dice, ¿qué pregunta está escrita correctamente? Les recuerdo que las preguntas tienen que ir con su signo de interrogación, en donde se abre y se tiene que cerrar. Todas las preguntas inician con mayúscula, entonces van a buscar en el inciso A, B, C o D cuál es la pregunta que está correcta y que está acorde al tema que viene en el cuadro amarillo. Ya que seleccionaron esa pregunta, su respuesta, ¿verdad? Nos vamos a la página 3, dice,
María lavaba con esmero las ropas blancas de su esposo, cocinaba y ayudaba a sus hijos con las tareas de la escuela. Todo con la esperanza de que tuvieran un buen futuro. La pregunta 3 dice así: ¿cuál es una paráfrasis del texto anterior? Recuerden también que ustedes estuvieron parafraseando textos. Entonces ya se deben de saber aquí la respuesta. Van a leer todos los incisos y van a localizar cuál sería una paráfrasis de la oración que leímos hace un ratito. En el número 4 dice cómo se llamaba el recurso de la derecha. Ahí viene una imagen en donde dice: no hay mejor lugar que el hogar. Hay un niño, una niña con su papá. Dice: convive con tu familia. Van a poner sí, se refiere a un cartel, un catálogo, folleto o revista. ¿Qué elementos del recurso ayudan a transmitir la información? Y ustedes van a ver qué es lo que viene en ese dibujo, qué es lo que nos ayuda a saber o a ver de qué se trata, ¿verdad? Dice pregunta 6, ¿cuáles son los pronombres personales? ¿Recuerdan que hicimos unas manitas en donde pusimos los pronombres personales? ¿Se acuerdan? Espero que pongan ahí su respuesta. Hay 4 incisos y solamente uno tiene la respuesta correcta. Dice: ¿qué palabras sustituyen a las que están resaltadas y mantienen la rima del trabalengua? Yo compré pocas copas. Pocas copas yo compré. Como yo compré pocas copas yo pagué. Entonces van a buscar el inciso que sustituya esas dos palabras que vienen en negritas, que es compré y pagué. Recuerden que tiene que rimar con el texto. Entonces, para contestar página 2 y página 3, les voy a dar 10 minutos. Lean bien, por favor. Si tienen duda, pues sigan leyendo y recuerden lo que ya habían hecho anteriormente, ¿sale? Entonces, en un momentito volvemos. Ya acabamos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a la página 4. Dice: observa el siguiente croquis y contesta. Los mapas y croquis sirven para... ¿Para qué sirven los mapas y los croquis? ¿Para qué nos sirven, chicos? Dice, inciso B, conocer la historia de un territorio. Inciso B, dar información sobre noticias. Inciso C, orientarse en un lugar. O inciso D, distinguir los climas de una región. Esa respuesta está súper fácil, esa pregunta y la respuesta está súper fácil, ¿verdad? Dice, ¿cómo se llama el elemento gráfico que se usa en mapas, planos y croquis para identificar sitios en el paisaje geográfico? Escala, flechas, simbología u orientación. ¿Cuál es la respuesta del elemento gráfico que usan en mapas o croquis? Dice, ¿qué ruta es la más corta para ir al hospital, del hospital al Palacio Municipal? Bueno, ahí vamos a tener que observar el dibujo de la parte de arriba y lo primero que hay que hacer es localizar el hospital, ¿verdad? Ya que marcamos dónde está el hospital, vamos a buscar el Palacio Municipal y vamos a ver qué ruta es más corta. Aquí vienen los incisos, dice, tomar la calle Sinaloa y girar al oeste en Vicente Guerrero, o caminar sobre Sinaloa, después dar vuelta al oeste en Morelos, girar al sur en 5 de febrero y girar al este en Miguel Hidalgo. Inciso C, tomar la calle Sinaloa, dar vuelta al oeste en Ignacio Allende, girar al sur en 5 de febrero y dar vuelta al este en Miguel Hidalgo. O inciso D, caminar sobre la calle Sinaloa y girar al oeste en Miguel Hidalgo y Costilla. Recuerden que tienen que elegir la ruta más corta. Para contestar estas 3 preguntas les voy a dar 10 minutos y volvemos. Bueno, chicos, página 5 dice, lee y llena el círculo de la opción correcta en la hoja de respuestas. Viene un texto en color amarillo en un cuadrito de la parte de arriba, ¿verdad? Y dice,
las flores de montaña. Vamos a leer, les voy a ayudar a leer ese texto y luego vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice, entre el deshielo y el retorno del frío, las plantas de alta montaña tienen un periodo de vegetación muy corto, aunque casi todas son vivaces. El frío, el viento, la sequedad o las lluvias demasiado abundantes no las favorecen. Sin embargo, ellas se adoptan y algunas consiguen crecer hasta en las menores fisuras de las cumbres. La vellosidad está enteramente cubierta de unos largos pelillos blancos que retienen una capa de aire para protegerse de la sequedad. La silene de los glaciares no tiene tallo. Forma alfombras apretadas de las que brotan directamente las hojas pequeñas y carnosas. Las flores sobresalen apenas de este tapiz, con lo que limitan la pérdida de humedad en el aire seco y cálido. Esta planta no ofrece resistencia al viento y soporta mejor el peso de la nieve. Se localiza entre los 1500 y los 3600 metros de altura. Y ahí vienen otros dos puntos que ustedes van a seguir leyendo. En la parte de abajo viene de dónde fue sacado este texto. Y ya que ustedes terminaron de leer el cuadro, dice la pregunta número 11. ¿El texto anterior es un cuento? No, ¿verdad? Porque no nos están contando alguna historia, algún relato, no, ¿verdad? Entonces dice inciso B, una fábula. No, porque las fábulas todas llevan su moraleja, su enseñanza. Inciso C, un guión de teatro. O inciso D, una monografía. Recuerden que las monografías es una manera de explicar un tema y ir haciendo la redacción, ¿verdad? De ese tema, ir ampliando la información, buscándola en diversos tipos de fuentes. Ya habíamos hablado anteriormente de cuáles eran los tipos de fuentes en los que nosotros podemos buscar información. En el internet, diccionarios, enciclopedias, revistas, ¿verdad? Y hay un sinfín de dónde podemos buscar información que sea correcta. Dice en el 12, ¿cuál es el propósito del texto? Inciso A, describir el paisaje de las montañas durante el invierno. Inciso B, narrar las características de la flora de las montañas. Inciso C, desarrollar el tema de los tipos de flores que crecen en las montañas. O inciso D, explicar cómo nacen y viven algunas flores en las montañas. En la pregunta 13 dice, ¿qué palabras completan correctamente la oración? Las plantas de alta montaña tienen un periodo de vegetación muy corto. Hay una línea en donde tenemos que completar la mayor parte de las plantas de la selva. Inciso A, entre otras. Inciso B, por un lado. Inciso C, a diferencia de. O inciso D, por otro lado. Bueno, entonces tenemos que buscar la palabra que complete esa oración correctamente. El sustantivo que se refiere a un sitio poblado de brezos es brezal. Inciso B, brezal. Inciso C, brecal. Inciso D, brezal. Entonces hay que leer bien y hay que ver cuál está escrita correctamente, chicos. Hay que ver cuál está escrita correctamente. Y si tienen alguna duda, pues consulten el texto que viene aquí arriba. Esa palabra de brezos viene arriba, entonces hay que buscarla cómo se escribe correctamente y luego ya buscamos aquí el sustantivo, ¿verdad? Para esta hoja que vamos a contestar 4 preguntitas, vamos a tener de 10 a 15 minutos, chicos, para que lean bien. Volvemos. Bueno, nos vamos a la página 6, número 15. En la pregunta número 15 dice, las monografías contienen, ya les había comentado hace un ratitito, que las monografías tienen información muy detallada que se busca en diferentes fuentes de información, que ya les dije que podrían ser enciclopedias, libros, en revistas, en el internet,
¿verdad? En internet solamente hay que tener cuidado de en qué sitio nos metemos para sacar información, porque no toda la información que viene ahí es correcta, chicos. Entonces dice, las monografías, ¿qué es lo que contienen? Inciso A, una metodología definida que sirve para validar una hipótesis y un propósito. O inciso B, información de un tema en particular de forma detallada, delimitada y precisa, obtenida de distintas fuentes. Inciso C, historias narradas mediante distintos personajes. O inciso D, una amplia cantidad de información que demuestra una hipótesis mediante una investigación de campo. La respuesta de esta pregunta está muy fácil, ya casi les di la respuesta antes de leérselas, ¿verdad? Dice pregunta 16, una manera de organizar y clasificar la información del texto anterior es mediante un cuadro de datos, resumen, guión o dibujo. Hay que leer el siguiente texto y responder. Dice, un día Alberto encontró a sus amigos, Carlos, y parecía distraído y un tanto preocupado. Hola Carlos, ¿cómo has estado? Saludó Alberto con una amplia sonrisa. Hola Beto, respondió Carlos, pues te diré, cuando no llueve, llovizna. Ayer fui a comprar el automóvil ese que tanto me gusta. Cuando iba a pagar el enganche me di cuenta de que había olvidado el cheque, entonces pedí a la gente de ventas que me apartara el automóvil mientras regresaba a la casa. Vaya, qué inconveniente, comentó Alberto. No cabe duda de que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Supongo que irás a la agencia. Precisamente vengo de allá, exclamó Carlos muy enojado. Pregunta 17 dice, los verbos que están subrayados en el texto están en tiempo, presente, pretérito, futuro o copretérito. Bueno, ahí vienen cuatro verbos que están subrayados, ¿verdad? Y todos tienen acento en su última vocal. Entonces vamos a ver en qué estado, en qué tiempo están para poder poner nuestra respuesta. Dice, pregunta 18, un refrán es... De hecho, en el texto que acabamos de leer vienen 2 o 3 refranes, ¿verdad? Que Carlos le dice a Beto y Beto le dice a Carlos. Dice, un refrán es una adivinanza que expresa una lección a la persona que cometió un error. Una frase usada para hacer una advertencia. C, un dicho popular y anónimo que se expresa una sentencia o un consejo. O inciso D, un cuento corto que mediante animales expresa una sentencia. ¿Qué es el refrán, chicos? Y el 19 dice, con el refrán, al mejor cazador se le va la liebre. Alberto quiere decir que, inciso A, hay varias formas de cazar. Inciso B, en la vida nada es seguro. Inciso C, la buena suerte es necesaria. O inciso D, cualquiera puede cometer un error. Está muy fácil. En el 20 dice cuáles son los adjetivos que mejor describen a Carlos según el texto. Inciso A, distraído, triste y exagerado. Inciso B, honesto, orgulloso y vanidoso. Inciso C, distraído, preocupado y enojado. Inciso D, tranquilo, maduro e inteligente. Hay que escribir hay que seleccionar la respuesta de cómo se describía Carlos en el texto anterior. Bueno, para esta hoja que viene 6 preguntas y como tienen que leer, van a tener 15 minutos para solucionarlo. Bueno chicos, vamos a empezar con ciencias naturales. Vienen 20 preguntas, vamos a empezar con las primeras 7. Dice, lee y llena el círculo de la opción correcta, ya saben, en su hoja de respuestas. Dice, número 1, ¿de dónde obtiene el cuerpo humano la energía para realizar todas las acciones que se llevan a cabo durante el día, verdad? Dice inciso A, del oxígeno que se encuentra en el aire, de ahí conseguimos energía para nuestro cuerpo. Inciso B, de la luz y el calor que produce el sol.
del inciso C, de los alimentos que consume, o inciso D, de los huesos y los músculos. En las clases, cuando empezamos nuestro curso, en las primeras clases, estuvimos viendo el plato del buen comer, ¿verdad? Que tendríamos que consumir frutas, verduras, grasas, carbohidratos, ¿verdad? En distintas porciones. Y yo les había mencionado que consumir los alimentos adecuados para nuestro cuerpo, eso nos daba ¿qué cosa? Entonces aquí pues ya casi les di la respuesta, ¿verdad? En la primera pregunta. Inciso, pregunta 2, dice ¿qué grupo de alimentos se puede consumir en muchas cantidades? Las carnes, verduras, leguminosas o cereales. Hagan memoria de qué sí podemos consumir en grandes cantidades. Acuérdense que nuestro plato de buen comer viene dividido, ¿verdad? Casi la mitad, o más bien la mitad de nuestro plato, es el que se puede consumir en grandes cantidades. La otra mitad viene dividida en porciones más pequeñas que lo tenemos que consumir menos, ¿verdad? Para que todo lo que comemos se convierta en energía para nuestro cuerpo, en vitaminas, ¿verdad? Porque las frutas y las verduras tienen vitaminas que nos hacen bien. Dice, una forma de mejorar tu alimentación consiste en disminuir el consumo de lo que no tenemos que ingerir, ¿verdad? Pues para tener en buenas condiciones nuestro cuerpo. Dice, una forma de mejorar tu alimentación consiste en disminuir el consumo de frutas, agua, refrescos o verdura. ¿Qué cosa de esos 4 incisos nos hace daño y no debemos de consumirlo? 4. ¿Qué aporte nutrimental tienen las espinacas? ¿Qué tienen las espinacas? ¿Recuerdan la caricatura de Popeye que él consumía muchas espinacas para estar fuerte, ¿verdad? Entonces dice el inciso A, fibra, vitaminas y minerales, proteínas y carbohidratos, energía y vitaminas, o minerales y proteínas. ¿Qué es lo que nos ofrecen las espinacas? Está muy fácil, las espinacas son una fuente muy rica en fibra, chicos. El número 5 dice el plato del buen comer contiene los, y vienen puntos suspensivos, ¿verdad? Dice inciso A, alimentos bajos en grasa, alimentos que debo consumir a mediodía. Inciso C, grupos de alimentos y las cantidades de consumo de cada uno. Inciso D, grupos de animales y cereales que pueden consumir las personas. Entonces, esa pregunta está muy fácil. Ya ahorita les expliqué o les recordé que nuestro plato viene dividido, ¿verdad? Inciso C dice, ¿cuál es el procedimiento para prevenir el consumo de alimentos intoxicados o descompuestos? ¿Cuál es el procedimiento para prevenir el consumo de alimentos intoxicados o descompuestos? Inciso A, conservar la comida en vinagre. Inciso B, congelar todos los alimentos. Inciso C, lavar con agua y jabón todos los perecederos. Inciso D, refrigerar los perecederos y desinfectar frutas y verduras. Inciso 7, pregunta 7, ¿cuáles son las características del agua potable? Dice inciso A, transparente, con un sabor a frutas. Inciso B, libre de sabor, color, olor y microorganismos. Inciso C, libre de microorganismos y de sales. Inciso D, con sales minerales que ayudan a la salud. ¿Se acuerdan de la gotita que hicimos de agua, verdad? Que por la parte de afuera pusimos todas las características que tiene el agua, ¿verdad? Entonces esa respuesta ya la deben de saber. Y lo del procedimiento para no consumir alimentos que nos hagan daño es como ahorita que está lo del COVID, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir enfermarnos de eso?
Bueno, lavarnos nuestras manos, bañarnos, asearnos, mantenernos limpios, usar gel antibacterial, ¿verdad? Nuestro cubrebocas. Entonces, en esta pregunta que dice qué podemos hacer para prevenir y comer cosas que estén sucias, pues también hay que hacer lo mismo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Mantenerlo limpio, nuestras manos también, nuestra boca. Entonces aquí vamos a buscar la respuesta de lo que podemos hacer para no consumir alimentos que estén sucios, que tengan algún bicho. Entonces para contestar la página 12 les voy a dar 15 minutos y volvemos. Nos vamos a la siguiente página, pregunta 8, dice, ¿cuál medida no ayuda a prevenir enfermedades e infecciones intestinales? Inciso A, consumir alimentos limpios y frescos. Inciso B, hervir el agua. Inciso C, comer alimentos en la calle. Inciso D, lavar y desinfectar los alimentos crudos. Recuerden que nuestros alimentos, nuestras verduras, nuestras frutas, todo lo que llega a casa, mamá y papá, lo lavan, ¿verdad? Hay unas gotitas que usan para desinfectar ese tipo de alimentos. Las carnes también, al menos yo, mi esposo compra carnes o pollo y yo las lavo antes de meterlas a guardar al refri. Las dejo escurriendo un momento para que suelte toda la agüita y ya que estén un poco secas, las guardo en una bolsa, en un recipiente y las meto a mi congelador. Bueno, entonces eso ayuda a que nuestros alimentos estén desinfectados, ¿verdad? Y aquí dice, ¿cuál de las medidas que acabo de leer no ayuda a prevenir? Sabemos que en la calle, pues no sabemos si la gente se lava las manos, ¿verdad? Para darnos o servirnos su plato. Y si están en la intemperie, pues vuela el polvo. Entonces de repente hay basura, hay mosquitas. Entonces, imagínense que nos puede dar una enfermedad en nuestra pancita por andar comiendo ¿dónde? Entonces, esa es una medida que no ayuda a prevenir que nosotros nos enfermemos. Pregunta 9 dice, dos acciones que son indispensables para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Cuáles son? Dice alimentación y estrés, descanso y medicinas, alimentación y descanso, medicinas y vacunas. ¿Cuáles de esas acciones? Son dos. Tienen que ser indispensables para que todo nuestro sistema inmunológico funcione correctamente. Siempre les he dicho que tenemos que dormir 8 horas al día, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita descansar y también necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Correctamente. Tomar suficiente agua para que nuestro cuerpo se mantenga hidratado. Dice, ¿cuál medida fortalece el sistema inmunológico? ¿Cuál medida? Consumir alimentos calientes y recién hechos, aplicarse vacunas, lavarse las manos, lavar y desinfectar los alimentos del mercado. Pregunta 11. ¿Qué reacciones secundarias produce una vacuna? Sangrado en el lugar donde se aplicó y cuerpo cortado, dolor en la zona que se aplicó y un poco de fiebre, deshidratación y diarrea, palidez y rigidez en las articulaciones. Este tema de la vacuna lo vimos en nuestra guía, ¿se acuerdan? Ahí venían los síntomas que podríamos sentir cuando nos tocan las vacunas. Pregunta 12. ¿Durante qué etapa de la vida se desarrollan intereses y preferencias? ¿En la niñez, adolescencia, edad adulta o vejez? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de reproducción? Mediante un intercambio de gases. Se unen óvulo y espermatozoide por medio de la fotosíntesis. Se unen el estómago y el corazón. ¿Con cuál de estas respuestas podemos llevar a cabo la reproducción?
con cuál de estas respuestas podemos crear un ser vivo. Dice, ¿qué sistema del cuerpo produce los cambios durante la pubertad? El sistema glandular, inmunológico, digestivo o respiratorio. Para contestar esta hoja, que vienen 7 preguntas, vamos a tener 15 minutos y volvemos. Seguimos, chicos. Pregunta 15. ¿Qué órganos tubulares unen el útero con los ovarios? La matriz, conductos deferentes, óvulos o tubas uterinas. En la pregunta 16, ¿qué partes de la estructura de la flor sirven para la reproducción? Polen y ovario, óvulo y pétalos, estambres y pistilo o fruto y semilla. ¿Cuáles partes son los que en la flor sirven para su reproducción? Dice en la 17, las plantas sin flor se reproducen mediante esporas, tallos, hongos o polen. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la reproducción en los animales? Inciso A, mediante un intercambio de gases. Inciso B, con la unión del óvulo y el espermatozoide, por medio de la fotosíntesis o mediante la polinización. Recuerden que la reproducción de una persona, de un ser vivo como son los animales, es la misma, ¿verdad? Tiene que haber una parte de la mujer o de la hembra y tiene que haber una parte que venga del hombre o del macho, ¿verdad? Entonces, esa respuesta está muy fácil, chicos. 19 dice, los hongos microscópicos que fermentan el azúcar y se utilizan en la elaboración de pan se conocen como lactobacilos, esporas, levaduras o bacterias. Y la 20 dice, ¿qué efectos dañinos producen los microorganismos sobre los alimentos? ¿Les proporcionan nutrimentos que los vuelven benéficos para la salud? ¿Los contaminan, fermentan y pudren? ¿Los llenan de colonias de bacterias que causan epidemias? ¿O reducen su tamaño y sabor? ¿Qué efectos dañinos son los que producen los microorganismos en los alimentos? Un ejemplo podría ser cuando compramos pan y ya tiene muchos días ahí. ¿Y cómo se hace el pan? Se hace duro y empieza a salirle una especie de lamita color verde negrita, ¿verdad? Entonces ya no sirve. Igual a las frutas o verduras empiezan a poner color negro, a las verduras cambian de color, les digo, las frutas también se empiezan a aguadar, empiezan a tener un olor feo, un sabor también, a que ya no sirve, ¿verdad? Entonces, para contestar esta página van a tener de 10 a 15 minutos y regresamos. Bueno, chicos, ya concluimos con ciencias naturales. Vamos a proseguir con geografía, que va a ser la última materia del día de hoy. Ya el viernes vamos a contestar matemáticas, historia y formación cívica y ética. Ahorita vamos a concluir con geografía y vamos a empezar con la pregunta 1. ¿Con qué países colinda México al norte y al sur? Inciso A, Colombia y Canadá. Inciso B, Estados Unidos de América y Brasil. Inciso C, Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. Inciso D, Belice, Panamá y Estados Unidos de América. Esa respuesta se la deben de saber, chicos, está súper fácil. Bueno, de hecho todas las preguntas les he dicho que están bien fáciles, ¿verdad? La pregunta 2 dice, una frontera natural de nuestro país es, recuerden que las fronteras naturales son las que ya están hechas y las otras que son las artificiales son las que están hechas por los hombres. Entonces aquí dice, una frontera natural de nuestro país es la Sierra Madre Occidental, el río Bravo, el río Balsas o el Océano Índico. Aquí solamente estamos hablando de nuestro país, de México.
¿Qué colinda con Baja California? Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Que esos estados están en esta parte de acá. Si estamos observando el mapa de frente, esos estados que acabo de mencionar están del lado izquierdo en la parte de arriba. Dice el Océano Pacífico, Mar Muerto, Golfo de México, Mar Caribe. Les recuerdo que el Golfo de México está hacia lado derecho. ¿Cómo está dividido el territorio mexicano? En países, en ciudades, en entidades federativas o en municipios federativos. Recuerden que México está dividido en estados y cada estado está dividido en municipios. Dice, ¿cuál es la capital de nuestro país? Estado de México, Morelos, Ciudad de México o Veracruz. ¿Cuántas entidades federativas tiene la República Mexicana? ¿28, 31, 32 o 16? ¿Cuál estado limita con la Ciudad de México al norte, este y oeste? ¿Morelos, Tlaxcala, Puebla o Estado de México? ¿Cuáles son los estados más pequeños de la República Mexicana? Aguascalientes, Tlaxcala, Morelos, la otra inciso de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Yucatán, Morelos, Sinaloa, Nayarit o Colima. ¿Cuáles son los estados más chiquitos que tiene México? Para contestar esta página van a tener 10 minutos y regresamos. Pregunta 9, dice, ¿cuáles son los estados más grandes de nuestro país? Ahorita pusimos los que eran más pequeños, ¿verdad? Ahora vamos a poner los más grandes de nuestro país. Inciso A, Oaxaca, Campeche y Veracruz, Sonora, Chihuahua y Coahuila, Ciudad de México, Puebla y Aguascalientes, o Coahuila, Guerrero y Morelos. Si observamos nuestro mapa de México, los que están al norte, los estados que están al norte son grandes. Entonces ahí pueden ver que esa es la respuesta. Ahí está, muy fácil. Dice pregunta 10, ¿qué elemento mediante los puntos cardinales permite la orientación? La escala, coordenadas geográficas, la rosa de los vientos o la simbología. La pregunta 11, la capital del estado de Nuevo León es Monterrey, Hermosillo, Saltillo o León. Pregunta 12. Ciudad Juárez está ubicada en el estado de Chiapas, Chihuahua, Sonora o Tabasco. Pregunta 13. María irá de vacaciones a algunas playas de México. Visitará Huatulco, Acapulco y Puerto Vallarta. Esto quiere decir que viajará a los estados de Veracruz, Chiapas y Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Colima, o Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Pregunta 14. Dice, el conjunto de elementos que resulta de la unión entre aspectos naturales y humanos y lo hacen característico y diferente de otro lugar se le conoce como medio cultural, ambiente social, paisaje o entidad federativa. Número 15. Las elevaciones, partes planas y hundimientos de la superficie terrestre se clasifican como formas de relieve, tipos de clima, tipos hidrográficos o formas montañosas. Estas preguntas lo pudimos ver el viernes en la clase. Hagan memoria. Van a tener 10 minutos para terminar esta página. Bueno chicos, ya vamos en la página 17, es la última que vamos a contestar de nuestro examen. Dice, ¿cuál es un componente del relieve? El inciso A, B, C o D. La pregunta 17 dice, ¿qué nombre recibe una montaña que tiene una enorme chimenea que se comunica con el interior de la Tierra? ¿Un volcán, cerro, valle o planicie? La pregunta 18, perdón. Una superficie alta y extensa
con poca pendiente y rodeada por montañas se conoce como llanura, valle, meseta o sierra. Pregunta 19 dice, la medición de la altura del relieve que se realiza en metros sobre el nivel del mar es la distancia, no, ¿verdad? Distancia es de aquí a allá. La altitud, de aquí arriba, la longitud o la coordenada geográfica. La 20 dice cómo se llama el área donde se capta el agua que forma un río y sus afluentes. Área hidráulica, costa, cuenca hídrica o presa hidráulica. Esta pregunta 20 fue el texto que ustedes copiaron en su cuaderno el día viernes. Hagan memoria, chicos. Bueno, con estas preguntas de español, ciencias naturales y geografía, concluimos la parte que hay que contestar el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda sobre su respuesta, pueden volver a leer su examen para corroborar que esté incorrecto, chicos. Les deseo que se les haga fácil, porque recuerden que en el examen todo lo que ya vimos anteriormente, pues ustedes lo van a plasmar en su examen, todo lo aprendido. Entonces quiero ver puras palomitas cuando revise, ¿ok? Igual nos vemos el día viernes. Si quieren pueden ir estudiando lo que es matemáticas, historia y formación, para que al momento de que su maestra les vaya ayudando a leer, ustedes ya tengan la respuesta aquí, ¿sale? Entonces nos vemos el viernes, se cuidan mucho, estudien y les deseo un bonito miércoles. Bye.